Buenas tardes. Agradecemos la respuesta a la convocatoria para que el Grupo Parlamentario del PRD fije posición en relación a los temas de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia. Va a fijar una posición el senador Ríos Peter, el senador Encinas, que es quien ha estado bajo la negociación, el senador Benjamín Robles, Fidel de Médicis, el senador Zoé Robledo. Yo solamente agradezco su presencia, le doy la bienvenida al senador Ríos Peter, con enorme parecido con el coordinador de los diputados del PAN. Adelante, Zoé. Muchas gracias, señor presidente del Senado. Bueno, sin duda alguna, la posición que vamos a poner el día de hoy es algo en lo que se ha venido insistiendo. Hay un grupo de senadores y de senadoras en el que por parte de nosotros ha estado el senador Alejandro Encinas, ha estado la senadora Laura Rojas, la senadora Arely Gómez, pero es indispensable subrayar pues que hay un intento de regresión muy fuerte en materia de transparencia. Como ustedes saben, desde que se hizo la reforma constitucional, no solamente fue este grupo de senadores y de senadoras que representando a los grupos parlamentarios estuvieron avanzando en este tema, sino que se conformó una mesa de trabajo con organizaciones, un amplio tejido de organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver precisamente con el tema de transparencia. Y fue con ellos, no solamente con quienes se logró hacer el cambio constitucional, sino con quienes se venía construyendo una iniciativa que fue presentada, que fue consensada por parte de este equipo de trabajo y que desafortunadamente ha encontrado en el PRI, en el Partido Verde y obviamente en la Presidencia de la República, pues un planteamiento de alrededor de 80 modificaciones que tienen un claro tinte regresivo respecto a lo que se había venido avanzando. Un claro tinte regresivo porque van en contra de muchos de los avances que el propio espíritu de la reforma constitucional tenía y que si no se frenan, pues en realidad lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido. De tal manera que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere dejar muy claro, enfáticamente señalado, que por ningún motivo aceptaremos que estos 80 cambios se den. Obviamente estamos dispuestos a una discusión amplia, una discusión transparente, una discusión que permita identificar cuáles pueden ser los puntos de encuentro, pero es sumamente preocupante esta intención de echar abajo los avances que en materia de transparencia se han tenido en la constitucional, en la iniciativa que fue presentada y que con estos 80 cambios irían en contra de estos principios. Solamente subrayar, antes de que mis compañeros y compañeras tomen la palabra, hay ejemplos muy puntuales que son preocupantes. Como ustedes saben, en los últimos meses, después de los hechos de Ayotzinapa, después de los hechos que tienen que ver con la Casa Blanca, los escándalos de corrupción que se están viviendo en el país, los escándalos de impunidad, pues es realmente preocupante que se esté limitando el derecho a la verdad de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿A qué nos referimos en este sentido? Estas propuestas regresivas restringen que se pueda determinar la apertura del órgano garante en materia de acceso a la información y protección de datos por violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción hasta que una autoridad competente lo determine. Es decir, temas como Ayotzinapa o Tlatlaya, que han sacudido la historia reciente del país, pues quedarían reservados, no podían transparentarse como se había logrado plantear en la iniciativa, como el espíritu constitucional lo tiene, hasta que la autoridad competente lo determinara. Esto me parece que es sumamente delicado, es indispensable subrayarlo frente a la nación, porque los temas de Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca, temas que tienen que ver con impunidad, derechos humanos, corrupción, están presentes en el sentir de todas y de todos los mexicanos. Aceptar estas posiciones que el PRI y el Verde quieren plantear es una visión regresiva, pero sobre todo va en contra del ánimo social que actualmente está instalado en la ciudadanía, en el ánimo de tener más transparencia y sobre todo que el poder público rinda cuentas. Los compañeros, entiendo que Alejandro va a tomar la palabra. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues simplemente para ampliar lo establecido ya de manera muy clara por nuestro compañero Armando Ríos Peter. Ustedes saben, el pasado 2 de diciembre del 2014, un grupo de senadoras y senadores de distintos partidos, del PRD, del PRI, del PAN, del Partido Verde, presentamos una iniciativa que fue resultado de un trabajo de elaboración colectiva y colegiada con distintos especialistas, académicos, investigadores, funcionarios públicos, no solamente del órgano garante nacional, el IFAI, sino de órganos garantes locales, representantes del gobierno, que dieron lugar a una iniciativa de ley general para el acceso a la información pública. Y esta ley pues, tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a toda información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados. Y los sujetos obligados, no solamente, de acuerdo a la reforma constitucional, somos los 3 poderes de la Unión, los 3 órdenes de gobierno, sino también se amplió a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda entidad pública o privada que recibe, administre o sea beneficiaria de cualquier tipo de uso de recursos públicos. La iniciativa se planteó 8 temas nodales. El primero, reconocer como un derecho humano de todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos el solicitar, investigar, difundir y recabar información de carácter público. Al mismo tiempo establece la obligación del Estado para garantizar el acceso efectivo a cualquier persona que requiera la información y estableció con precisión que solo podría ser clasificada como información reservada aquellos casos vinculados a los temas de seguridad nacional, procesos y procedimientos penales inconclusos y los relativos a datos personales que serán objeto de una ley general distinta. Dijo muy bien Armando hace un momento, en esta iniciativa se precisó que las violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del dominio público no podrían reservarse ni tener ningún tipo de restricción para su acceso. Al mismo tiempo que se estableció el principio de máxima publicidad para que la autoridad diera a conocer toda la información. Esto implica la creación de un sistema nacional de transparencia, una redefinición de las competencias entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, y definió también finalmente acciones puntuales respecto a los sujetos obligados, los nuevos sujetos como partidos políticos, tanto nacionales como locales, candidatos independientes y las asociaciones civiles que formen, e incluso los fideicomisos y fondos públicos o privados que administren recursos públicos. Se ha atorado la discusión, yo digo, sufrimos el tropezón de la Casa Blanca, la casa del Club de Golf de Malinalco y otras propiedades que pues demuestran pues la preocupación de la autoridad federal respecto a realmente avanzar en la apertura de la información. Y quiero destacar que particularmente los problemas se concentran en la idea de ampliar las categorías respecto a la restricción de la información, que ya no solamente serían los temas vinculados respecto a política monetaria, sino también respecto a la situación que pudiera poner en riesgo la economía o las finanzas del país, que son, en el caso de riesgo a la economía, pues una interpretación tan vasta y amplia que evidentemente pues podría permitirse una gran discrecionalidad en esa interpretación. Como también lo señalaba Ríos Peter ya, quieren que toda la información vinculada con violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y el caso de corrupción no deba ser dada a conocer sino hasta que la autoridad competente resuelva en la materia. Voy a poner los 2 ejemplos siguiendo el discurso de Armando. La resolución del IFAI respecto a requerir información a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya no procedería como ya lo resolvió el IFAI. Como también resolvió hace unos días
la solicitud de las fotografías que elementos del Ejército Mexicano tomaron de los muchachos de la Normal de Ayotzinapa cuando se encontraron en el hospital de Iguala. Y esas son resoluciones firmes del IFAI que tienen que atenderse, pero con una restricción de esta naturaleza se impediría. Al mismo tiempo quieren permitirse ampliar los plazos de reserva de información y hacer prórrogas consecutivas, con lo cual algunos temas prácticamente se mantendrían reservados a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo se van flexibilizando normas para obligar a la autoridad para generar, preservar, publicar la información de todos los actos que ésta genere, y al mismo tiempo se pretende con todo ello modificar la naturaleza fundamental del sistema, que es antes que nada garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer este derecho humano ya plasmado en el artículo 6º de nuestra Constitución Política. Entonces, Zoé Robledo complementa. Muchas gracias. Simplemente para complementar lo dicho por mis compañeros senadores Armando Ríos Peter y Alejandro Encinas, sobre 4 temas fundamentales que le preocupan al grupo parlamentario del PRD con esta nueva redacción que efectivamente puede terminar en una terrible regresión. La primera tiene que ver con las recomendaciones y el incumplimiento de obligaciones de transparencia. Lo que se está pretendiendo es eliminar la figura de la recomendación. Esto está en el artículo 25. Esta figura es fundamental para el cumplimiento preventivo y es probable que se le quiera dar un carácter no vinculante, pero esa es ya es una naturaleza hoy de las recomendaciones. Segundo, sobre el tema de la naturaleza del sistema. Yo creo que no podemos estar de acuerdo con esta interpretación que se está haciendo al artículo 26 respecto al Sistema Nacional de Transparencia. La finalidad de una ley general es justamente distribuir competencias y de hecho así se hará. Si no se hiciera, pues no habría orden, porque podríamos preguntarnos cómo se podría determinar quién presidiría el sistema o cómo se distribuirían estas competencias. Aquí es muy claro, y hay que decirlo, que el artículo 43, en esta nueva redacción, lo que se pretende es eximir de la responsabilidad de establecer comités de transparencia, fíjense, a los siguientes organismos: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Planeación, el Centro Federal de Protección a las Personas, a la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al Estado Mayor Presidencial, al Estado Mayor de la Defensa Nacional y al Estado Mayor de la Armada. Aquí nosotros no estamos de acuerdo y no tiene sentido ni en términos democráticos ni en términos de criterios de seguridad. Cuarto, el tema de la prueba del daño. Eliminar la prueba del daño representaría un gran retroceso en materia de acceso a la información. Corresponde a la autoridad que pretenda que determinada información sea reservada demostrar la legitimidad de su pretensión, que demuestren por qué quieren reservar la información. El Comité Jurídico Internacional en los Principios de Derecho de Acceso a la Información ya establece claramente que la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe de recaer en el órgano al cual la información le fue solicitada. Esto se quiere eliminar e ir en el sentido contrario de lo que está ocurriendo en el mundo. No basta con que la autoridad simplemente afirme que existe un riesgo. La autoridad debe de proporcionar razones específicas y sustanciales de manera fundada y motivada para restringir el derecho al acceso a la información de las personas, por lo que no recomendamos nosotros ni estamos de acuerdo en admitir esa modificación que fue propuesta por el PRI y por el Partido Verde Ecologista de México. Y por último, el tema de los whistleblowers. En el artículo 214 se pretende eliminar esta figura, probablemente porque no se entiende bien de qué se trata. Aquí lo que estamos planteando, y es una exigencia también de la sociedad civil, es de la exención de la figura anglosajona de whistleblowers, que son los alertadores, o déjenme decirlo así, son los soplones, que normalmente se trata de empleados gubernamentales que informan sobre casos de abuso, de fraude y de malgasto.
esta es una demanda de la sociedad civil y en efecto no hay un fundamento constitucional, pero suprimirlo en esta ley generará un problema de legitimidad finalmente con los grupos que durante 200 horas estuvimos trabajando y que una de sus peticiones es incorporar esta nueva figura como un mecanismo justamente para alertar sobre este tipo de abusos, de fraude o de otro tipo o de otras prácticas inadecuadas en el gobierno. Solo se requeriría de hacer algunos ajustes para hacer esta figura operativa y pues bueno, son 4 temas adicionales a los ya comentados en los que el grupo parlamentario pues no está de acuerdo en esta nueva redacción. La senadora Dolores Padilla. Es que es un tema amplísimo, pero rapidísimo les comento que también quieren evitar algo que ya está acordado, que no sean transparentes los fondos y los fideicomisos. Tengo ahí el estudio, tanto en Banco de México como en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay una cantidad inmensa de millones de pesos del erario que están dispersos en fondos y fideicomisos. Y si lo extendemos a los 3 poderes de la Unión, podemos juntar muchísimos recursos en fondos y fideicomisos. Pero lo que aquí importa le van a echar reversa es porque ahora tenemos un fondo muy importante, el más importante de toda la historia, que es el Fondo Mexicano del Petróleo, al seno del Banco de México, y por eso el Banco de México ha opinado que lo que ponga en riesgo la estabilidad económica, financiera, además de la monetaria, no se dará a conocer. Cuando la transparencia es lo que permite la estabilidad económica y financiera, o la falta de transparencia es lo que impide el crecimiento y un desarrollo sano de las finanzas públicas. Por otro lado, están los beneficios fiscales. ¿A quién le dan créditos fiscales? ¿A quién le regresan impuestos? ¿A quién le regalan, le exoneran, lo exentan del pago de impuestos, etcétera? Esa información es y debe de ser transparente, y en las reversas que está haciendo el gobierno federal es impedir que conozcamos los beneficiarios de los créditos fiscales. Diría por último una cosa fundamental: la Constitución en materia energética, el artículo 21 transitorio de la reforma energética constitucional, establece máxima transparencia en todos los procedimientos. Quieren borrar todo el capítulo de transparencia en materia energética para que, dicen ellos que eso ya está considerado en las leyes respectivas, pero en las leyes respectivas, y lo podemos demostrar una por una, es la autorregulación, es la opacidad, es la mera simulación. Entonces sí es muy importante poder aprobar la iniciativa tal como la teníamos aprobada las comisiones, sin la injerencia del gobierno federal. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante abundar en lo que la senadora y los senadores han manifestado. Los cambios que a última hora están planteando claramente el grupo parlamentario del PRI no tienen que ver con la negociación global que hemos impulsado. Pero lo preocupante es que estos cambios, por supuesto que inciden en seguir manteniendo una gran discrecionalidad y afectando los preceptos inscritos en la Constitución. De manera muy importante, me parece que es necesario destacar que en estos momentos el seguir preservando esta discrecionalidad en cuanto al conocimiento y violando, por supuesto, la Constitución, de la excepción que se hace del CISEN, del propio Estado Mayor Presidencial, en este caso el Estado Mayor del Ejército, el Estado Mayor de la Armada o instituciones de seguridad pública como el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia o el Centro Federal de Protección a Personas o la Dirección de Coordinación e Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, entre otros. Nos parece
que tergiversan el precepto de la Constitución. Por supuesto que en estos momentos en que el país está enfrentando una serie de cuestiones que tienen que ver con las violaciones graves a los derechos humanos, es cuando más estas instituciones, que en muchas ocasiones son señaladas precisamente por la violación a los derechos humanos y no se conoce qué es lo que hay detrás de las decisiones y resoluciones que toma, y se sigue preservando la reserva y, por supuesto, la discrecionalidad que impide conocer, que haya plena transparencia en cada una de sus acciones. Nosotros estamos realmente preocupados de que, además de que ya estamos entrando a los tiempos violatorios de la vacatio legis que se definió en la propia Constitución, ahora simple y sencillamente haya una tergiversación de los acuerdos que ya habíamos impulsado. Si a esto se unifica lo que está aconteciendo frente al abortado proceso de elección del fiscal de anticorrupción, que no entendemos por qué la Junta de Coordinación Política, después de una convocatoria pública, señala que quienes se inscribieron son idóneos y se mandata a las comisiones que procedan con la siguiente etapa de la convocatoria para que vengan a comparecer. Simplemente al final de la jornada algo pasa y nos dicen a las comisiones que no es ninguno de estas personalidades idóneo. Eso nos parece que, junto con esta intención de detener la discusión de los corchetes que a última hora ha presentado el PRI, nos parece verdaderamente lamentable el mensaje que estamos dándole a nuestra nación. Yo creo que, por el contrario, como dicen mis compañeras y mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, lo que tendríamos que estar haciendo es exactamente al revés, es decir, hacerle caso, atender las exigencias que nos hace la sociedad para que haya transparencia en este país, para que haya rendición de cuentas y para que haya una verdadera fiscalización que no simule que va a revisar lo que hace su jefe, sino que tenga, como lo dice la Constitución, plena autonomía en el ejercicio de sus funciones. Y, por supuesto, la ley secundaria es fundamental para que este tipo de requerimientos urgentes puedan tener lugar en el marco jurídico de nuestro país. Hola, ya. Buenas tardes. Justamente respecto a estos puntos que ustedes destacan, tanto el PRI da también su propia versión. Dice que son ustedes los que están entendiendo de manera distinta las propuestas que ellos están haciendo. Tienen punto por punto respuesta a cada uno de ellos. Lo que quiero saber es que si desde su valoración, ustedes tienen una posición, ellos tienen otra y parece irreconciliable. Esto significa que el proceso para la construcción de la Ley General de Transparencia está empantanado. Dos, por un lado, las organizaciones sociales están haciendo activismo para tratar de romper lo que ellos llaman esta idea de retroceso. Ustedes hacen estas declaraciones, pero más allá de eso, senadores, ¿tienen planeado, no sé, pedir una audiencia con el presidente de la República de manera directa con él, con el secretario de Gobernación, con Videgaray, no sé, con alguien que pueda darles a ustedes soluciones de destrabar estos puntos? Tres, si ante este escenario en el que ustedes nos plantean una realidad en la mesa de negociación y el PRI nos plantea otra realidad en la mesa de negociación cuando en la misma mesa, si sería ya necesario que el Senado abriera al escrutinio público, a la transmisión en vivo, estas negociaciones que hacen en privado para la construcción de dictámenes, porque las comisiones, cuando se abren, es nada más para aprobar ya los dictámenes, pero los dictámenes los construyen en reuniones privadas. Si no es necesario que en este tema en particular y ante la polarización, que se pudiera abrir para que todos los interesados valoráramos cuáles son las posiciones de cada uno de ellos. Muchas gracias.
es que el problema